En este episodio 3 vamos a ver lo que son la sentencia update, que es la sentencia que se utiliza para modificar los datos de una tabla, uno o varios datos de una tabla. Pero antes de dar inicio a esta temporada 3, vamos a hacer un repaso rápidamente por los episodios anteriores, comenzando por el episodio 1, que fue la creación de tablas. Creamos una tabla de clientes, si ustedes recordarán, con código de cliente, tipo de cliente, un ID de cliente, nombre cliente, dirección, teléfono e email. Creamos esta tabla y le dijimos en la creación de la tabla que la llave primaria, o sea, el campo que no se puede repetir y es nuestra llave primaria, sería código de cliente. Insertamos con inserinto, que fue nuestro episodio 2, con inserinto insertamos valores a esta tabla de cliente, poniendo todos los campos del cliente y con values poniendo los datos de esos campos. Insertamos esos valores y luego dimos commit para guardar esos valores. Los recordarán, ¿cierto? Entonces, en el día de hoy vamos a ver la creación de otra tabla que va a ser de clientes relacionados. Si damos select a nuestra tabla de cliente que ya creamos anteriormente, un segundito, que a veces tome la tabla que no es la de cliente. Aquí tenemos los 3 registros que creamos en nuestra tabla de cliente. Esos registros se identifican. El primer registro 1, se identifica con 1, que es el código de cliente. El registro 2 lo identificamos con código 27, que es el que identifica este registro. Y con el registro 3 lo identificamos con el número 3 para completar los 3 registros que creamos anteriormente. Como les decía, vamos ahora a crear una tabla de clientes relacionados. O sea, lo que vamos a hacer es de cada uno de estos clientes, Manuel Pérez, la compañía CRL y de Juana Cuevas, a estos clientes le vamos a poner su relacionado. Por ejemplo, a Manuel Pérez podemos crearle los socios o los accionistas relacionados a él, o su familia, hijos, esposa, igual a los demás. Entonces, esa nueva tabla que vamos a crear de clientes relacionados, le vamos a poner un código también, que va a ser nuestra llave primaria, a esos clientes relacionados. Luego le pondremos otro campo de código de cliente que va a ser el mismo código de la tabla de cliente. El mismo código de la tabla cliente. Y este va a ser nuestro foreign key. Este foreign key es muy importante para relacionar dos tablas. Nosotros vamos a relacionar nuestra tabla de cliente y nuestra tabla de cliente relacionado por el foreign key código de cliente, que fue el que creamos en la primera tabla, que también lo creamos en la segunda. En esta tabla también vamos a tener un primary key, que es el código del cliente relacionado en sí. Luego tenemos el tipo de relación, cómo se relacionan, si es esposa, si es hijo, si es socio, si es accionista de alguna compañía, del cliente principal, y luego toda la información idéntica al cliente de la tabla de clientes. Seleccionamos nuestro script y ejecutamos, y fue creado exitosamente nuestra tabla de clientes relacionados. Si hacemos un select a esta tabla, si hacemos select a esta tabla para ver los campos, ahí vemos todos los campos creados. También podemos darle un describe, recuerdan,
un describe, se escribe des, le pone el nombre de la tabla, tenemos el nombre de la tabla, vamos a rollback, ponemos el nombre de la tabla, ejecutamos y ahí vemos, tenemos nuestro código de clientes relacionado, que es que va a identificar esos clientes relacionados con una posición numérica de 6. Y tenemos el cliente de cuál se relaciona también de 6. El tipo de relación, un var todo de 40 y los demás campos igual que el de cliente. Como vimos, ahora vamos a insertar, que fue nuestro segundo episodio. En nuestro segundo episodio vimos cómo se insertan datos. Vamos a esa nueva tabla a insertar datos. Insertar datos se hace con la instrucción inserinto. ¿Recuerdan? Inserinto. Entonces aquí vamos a hacer un inserinto a nuestra nueva tabla de clientes relacionados, donde vamos a insertar el código del cliente relacionado, el código del cliente padre del que se relaciona, el tipo de relación que tiene, el tipo de cliente de ser relacionado y su ID de cliente relacionado y demás campos. Acá le asigné un 1 al código de cliente relacionado. Puedo ponerle cualquier número, pero para hacer un orden cronológico le puse un 1. Al código 1, luego le digo, por ejemplo, en este caso le voy a poner 100. Fíjense que más abajo, en la tabla de clientes, yo no tengo 100. Tengo 1, 27 y 3, que es nuestra llave primaria. No tengo 100, pero vamos a hacer una prueba poniéndole 100. En nuestra inserción le ponemos 100, le decimos que es una persona, le decimos aquí el tipo de relación, vamos a ponerle que es un socio, que es una persona, por tanto tendrá una cédula, tendrá un nombre, ese socio debe tener un nombre, una dirección, un teléfono. Vamos a crearlo. Aquí me dio un error, precisamente eso era lo que quería mostrarles. Me dio un error de integrity constraint, un hora-02291. Integrity constraint. ¿Qué significa esto? Parent key no found. Este es el foreign key. Parent key no found. Lo que quiere decir que este código 100 que yo le puse a su cliente relacionado, a su cliente principal, que es el cliente, no existe, porque solamente tenemos 1, 27 y 3. Y yo aquí le dije que este cliente que estamos creando va a ser un relacionado del 100, pero no tenemos 100. Por eso nos dio parent key no found. O sea, no existe. Sin embargo, si le pongo aquí 27, que sí existe, es el segundo registro, si le pongo 27 y ejecuto nuevamente el inserinto de nuestro episodio 2, que lo describimos en el episodio 2, si ejecuto acá, me dijo que lo insertó. ¿Ves? ¿Por qué? Porque ese código 27 sí existe dentro de cliente. Entonces luego le doy commit para guardar la información. Commit y guardé la información. Commit complete. Si vuelvo y
le hago un select a la tabla de clientes relacionados, vemos aquí que creamos el cliente 1, que está relacionado al cliente 27, que es un socio y que se llama Luis Varía. Si yo vengo acá y trato de crear un 100, otra vez de nuevo el 1, el cliente 1, pero vamos a ponerle 3. Vamos a ver si el 3 existe. Vamos a la tabla del cliente, ejecutamos y vemos que sí, que existe un registro marcado con el número código 3. Si yo vengo aquí otra vez de nuevo, pongo 1, cliente 1 con el código 3 que sí existe, y le pongo un cliente que se llama Carmen Segundo y le vamos a poner que esa persona es, vamos a poner que esa persona es esposa. Esposa. Si yo corro este insert, me dio un... Fíjense que ahora el error que me dio fue un hora guión 00957, que es duplicate column name. O sea, estoy tratando, ya yo creé el cliente 1 acá arriba. ¿Se recuerdan? Que cuando creé a Luis Varías, con el cliente 1 relacionado al cliente 27. Y aquí le estoy diciendo que me vuelva a crear el cliente 1 con el código 3. No se puede. ¿Por qué? Porque ya el cliente 1 fue creado allá arriba. Entonces, aquí debería ser con otro código. Podríamos hacer el cliente 33 relacionado al cliente 3. Si ahora ejecuto, me dice duplicate. Bueno, vamos a ver un segundito. Me da el mismo error de columna duplicada. El mismo error de columna duplicada. Vamos a ver. Esta columna le cambié a 3. Vamos a intentar de nuevo. A ver qué pasó. Me dice columna duplicada. Vamos aquí a ver. Select. Ejecuto. Y veo que lo que tengo es el código 1. No tengo un código 3. Y aquí vamos a ver que está duplicado. Aquí digo que el código 33, que es esposa. Aquí la cédula es diferente, el nombre es diferente. Aquí está la dirección. Y vamos a poner en el correo el nombre de la persona. Esperen un segundo. Acá lo que me faltó es el error, aunque me dice cliente duplicado, pero en verdad el error es porque aquí cuando yo trato de hacer insert en esta tabla de relacionados, le estoy poniendo acá los campos del cliente. Se me quedó en los campos del cliente y tiene que ser los campos del cliente relacionado, que yo le puse la coletilla atrás, rel, underscore rel. Entonces aquí en el insert into de esta tabla, estos campos no corresponden a esta tabla. Entonces tengo que corregirlo y ponerle los nombres de los campos que sí tiene esa tabla. Que le puse la terminación rel. Ahora sí. Seguimos. Rel. Nombre del cliente rel. Dirección del rel.
teléfono del relacionado y el correo del relacionado. Corremos ahora nuestro script. Y me dice que relación tipo rel es inválida. Tipo relación rel es inválida porque el campo yo no le puse el rel al tipo rel. Entonces corregimos. Y a este campo yo no le puse rel porque no existe en otra tabla. Corro. Y me dice que fue insertado el registro. Ahora lo guardo. Voy a commit y lo guardo. Cuando trato nuevamente de ver lo que contiene esa tabla de relacionados, debe estar ya incluido este registro. Míralo acá, donde tenemos que al cliente 27 le relacionamos un socio con el cliente 1 con la información de ese socio. Aquí al cliente 3 le relacionamos el cliente 33, que es su esposa, con toda la información de la esposa. Este es nuestro foreign key. Por ejemplo, podemos hacer otro nuevo ejercicio. Vamos a hacer otro nuevo ejercicio. Y vamos al cliente 33, además de la esposa, registrarle el hijo a ese cliente. Vamos acá. Y vamos a ponerle Junior. Disculpe. Vamos a ponerle Junior. Tengo que ver el nombre. Como lo voy a hacer con el cliente 3. Con el cliente 3. Busco el nombre aquí del cliente 3. Le hago un select al cliente 3. Y el nombre es Juana Cuevas. Si el cliente 3 Juana Cuevas es una mujer, evidentemente. Entonces, pero ya le pusimos cosas. Vamos a ponerle el cliente acá. Junior Segura, Junior Cueva. Correo Junior Cueva. Vamos a decirle que es hijo. Y al cliente 3 vamos a ponerle 34. Relacionado 34. Aquí otra cédula. Cuando insertamos, se insertó correctamente. Lo grabamos. Un commit. Lo grabamos. Luego vamos a ver si se insertó. Ejecutamos. Y aquí está. Ya veo que tiene el 3, cliente 3, tiene cliente relacionado, la esposa y el hijo. Si yo quiero eliminar, acuérdense que cuando definimos esta tabla de relacionado, en la referencia, en el foreign key, dijimos que onDelete key. Y dijimos que onDelete key quiere decir que cuando nosotros borremos el cliente 3 de la tabla de cliente, él automáticamente borrará
los clientes relacionados de esta tabla de clientes relacionados. Si vamos, aunque no hemos visto todavía con más detalle lo que es el delete. Delete es para eliminar registro. Luego lo veremos más al paso. Delete, vamos, clientes. Bueno, código cliente igual a 3. Vamos a ver qué sucede. Estoy borrando el código 3 en la tabla de cliente, no en la tabla de relacionados, sino en la tabla de cliente. Acá, si vemos cliente, yo voy a borrar este registro en la tabla de cliente de Juana Cueva, de la tabla de cliente. Pero tenemos un foreign key con ese código 3 de 2 personas más relacionadas a ese cliente en la tabla de relacionados. Pero vamos a borrar en cliente. Borramos entonces el código 3 en la tabla de cliente. Me dijo que fue borrado. Cuando yo vengo aquí a la tabla de relacionados, fíjense que solamente borré en la tabla de cliente, al cliente 3. Cuando voy aquí a la tabla de relacionados, fíjense que automáticamente borró la información de los relacionados del cliente 3. O sea, no solamente borró en la tabla de clientes, sino que automáticamente se fue a la tabla de relacionados y borró los 2 clientes relacionados que tenía este cliente. Eso fue debido al delete on delete cascade. Eso lo hizo el delete cascade del foreign key. Espero que aquí la explicación del foreign key sea suficiente, que con esto lo hayan entendido. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, nos lo dejen saber más abajo en la parte de comentarios. Hasta luego. Y recuerden que hoy iniciamos el episodio 3 de Loot Day. Pero quería que veamos esto de la tabla relacionada y del foreign key. Hasta luego.